Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche y después del noticiero de mediodía el sábado. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de llegar hasta su hogar con ese programa que no es religión, sino mensaje de salvación. Pues estamos aquí en Felipe Ángeles, número Colonia Los Naranjos, invitados todos a visitarnos. Nuestros cultos los domingos en la mañana a las 10, por las tardes, domingo y miércoles a las 6 de la tarde. Esperamos algún día tenerla entre nosotros para que usted se informe bien sobre el asunto tan importante como lo que Dios nos dice por su palabra. Ahora queremos que usted disfrute de un canto antes de escuchar el mensaje. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes un versículo que le hemos puesto por título Aviso importante. Aviso importante. Está en Marcos capítulo 1, su versículo 15. Marcos 1:15, que dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y sabe quién fue el que habló estas palabras? Nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe en qué ocasión lo hizo? En el primer mensaje que dio a la humanidad cuando Él vino hace 2000 años, el primer mensaje que pronunció, que habló a la gente, estas fueron sus palabras. Qué tan importantes estas palabras. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, es nuestro deber, arrepentíos y creed en el Evangelio. Qué aviso más maravilloso, más importante. Entonces, vamos a ver parte por parte. Vamos a revisar este aviso. Dice: el tiempo se ha cumplido. Dios tiene sus tiempos, señoras y señores. Dios tiene tiempos.
En la Biblia hay muchos tiempos marcados por Dios. Cuando el hombre cayó en pecado, dice la Biblia que Cristo le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué estaba diciendo el Señor Dios? Que un día enviaría enviaría a alguien que nacería de una mujer para ser el redentor del mundo, para darle la muerte o el golpe mortal a Satanás. ¿Y cuándo se cumplió? Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 4 de su libro, dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Venido el cumplimiento del tiempo. Cuando la gente se desencadenó, se metió en grandes problemas de maldad en Génesis, en el libro de Génesis, la Biblia dice en Génesis 6 que Dios dijo: no voy a luchar para siempre con el hombre. Sus días serán 120 años. Eso quería decir que en 120 años Dios iba a enviar el diluvio para acabar en aquel momento, en aquel tiempo, con la maldad entre los humanos. Y llegó el momento, la Biblia dice, en el año 601 de Noé vino el diluvio y se los llevó a todos. Se cumplió la promesa. Y así vemos muchas promesas en Isaías 7, su versículo 14. A través del profeta, Dios profetizó que iba a nacer el Hijo de Dios iba a nacer de una virgen. Y ya leímos el pasaje de Gálatas 4:4. Hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo nació de una virgen. Dios no solamente tiene sus tiempos, pero Él cumple su palabra. Cuando Israel fue esclavo en Egipto, Dios dijo a través de Abraham: estarán 430 años esclavos. Y así fue. Moisés testifica que a los 430 años el pueblo de Dios iba saliendo de Egipto. Dios cumple su palabra. Hay que recordar eso. Cuando se trató de que fuera llevado a Babilonia por su idolatría, porque Israel, ese pueblo, Dios le había dicho: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes. Y el pueblo se apartó de Dios y se entregó a la idolatría. Y Dios le mandó profetas para tratar de hacer conciencia en ellos, que recordaran y que volvieran a Dios. A veces volvían, pero de manera temporal, luego regresaban a la idolatría. Dios por fin dijo: voy a entregarlos en manos de los babilonios. Y lo hizo, y Él dijo a través del profeta Jeremías: estarán allá 70 años. Dios se emplaza, Dios tiene sus tiempos. Venido el cumplimiento del tiempo, Jesucristo, Él va a regresar. Él va a regresar también. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo a sus apóstoles, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces su promesa, Él va a regresar. Pablo dijo: este mismo Jesús, fueron los ángeles en Hechos 1, dice: este mismo Jesús descenderá del cielo. Él va a venir.
Él cumple sus tiempos. En el capítulo 25 de Mateo dice: velad y orad, porque no sabéis cuándo el día ni la hora en que vendrá vuestro Señor. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su trono, dijo Dios dijo Cristo mismo en Mateo 24. Entonces, ¿y qué preparación debemos tener para la venida del Señor? El tiempo se cumple, el tiempo de salvación. Estamos en el tiempo precioso de la gracia. Se llama el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que las personas son salvas por el pago que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Antes era a través de la ley. Dios había prometido un Redentor y la gente se salvaba por la fe en el Redentor que vendría. Pero nosotros somos salvos por la fe en el Redentor que vino y pagó en la cruz por nosotros. Y Él va a venir y va a estar. ¿Estaremos listos? ¿Usted está listo? ¿Ya hizo lo que Dios le dice para estar preparado? Bien, el tiempo se ha cumplido. Y luego añadió: el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? Una de las cosas a las que se refiere el reino de Dios, pues es un reino que Dios prometió al pueblo de Israel. En primer término, un reino que Dios lo prometió a través de David, en 2 de Samuel 7. Pero ese reino lo venía ofreciendo el Señor. Por eso dice: el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Era la oportunidad de Israel de recibir a Cristo, el Mesías prometido, para establecer su reino. Pero Israel lo rechazó y lo rechazó. Los líderes religiosos nunca quisieron aceptar que Jesús de Nazaret era el Mesías. Por su celo religioso, porque ellos no se quisieron no quisieron poner en manos del Mesías el reino. Ellos quisieron tenerlo, lo quisieron retener y retenerlo, y lo retuvieron, pero rechazando el rey, rechazando el mismo reino, y no lo gozaron porque ellos lo rechazaron. Cuando rechazaron a Cristo, rechazaron el reino. Por eso el Señor venía diciendo: el tiempo se ha acercado, el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Ese reino de la salvación por gracia, y que ya iba a quedar en manos, la predicación de la palabra de Dios iba a quedar en manos de los judíos, pero ellos rechazaron esta bendición, este privilegio. Ahora Dios dice: el reino de Dios se ha acercado. Sí, no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero que va a venir, va a venir. Su venida es inminente por el hecho de que va a venir. Que no sabemos cuándo, no, eso sí no lo sabemos, pero Él va a venir. ¿Y qué? Aquellos rechazaron el reino, dijimos. ¿Y nosotros? Usted que me está oyendo, usted que ha escuchado esta palabra, dice la Biblia: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Está hablando de la humanidad ahí cuando dice el mundo. El mundo, o sea, la humanidad y todo lo demás, fue hecho por Él, pero el mundo, la humanidad, no lo conoció. No lo conoció. Por eso sigue en el versículo 11. Vino al mundo, el mundo fue hecho por Él, lo rechazaron, no lo recibieron, dice la palabra. Dios ahora nos ofrece, gracias a Dios, todavía el Señor Jesucristo no se desanimó,
aunque los judíos lo rechazaron, Él murió por ellos, Él murió por usted y por mí, y por eso es que se nos ofrece la salvación por gracia. Y ahora el Señor dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios quiere que el ser humano comprendiera que lo más importante en la vida no son las cosas materiales, no es ni siquiera la familia, no es posesiones materiales, no es educación. Eso es bueno y necesario, pero no es lo primero, ni siquiera la alimentación y el vestido. Lo primero es las cosas espirituales, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo que el vestido, dice la palabra de Dios, y que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vive a través en su alma de la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted con el reino que los judíos rechazan y que Cristo ahora ofrece la salvación en Cristo? Gratuita. Si usted rechaza a Cristo, rechaza toda bendición que conlleva aceptarlo. Hay una lista larga de bendiciones que la Biblia habla de que vienen con la salvación. Viene el no ir a la condenación eterna, es decir, no ir al infierno, aquel lago de fuego, aquel lugar de tormento, donde los que van allí se atormentan en llamas de fuego, dice la Biblia. Cristo dio testimonio de uno que llegó a ese terrible lugar, y como Cristo es todo sabio, todo lo sabe, Él supo de eso, y nos dice en Lucas 16 cómo ese hombre fue a llegar a ese lugar y cómo se atormentaba y da testimonio. Así que usted y yo debemos creerle a Cristo, porque yo no me atrevo a decir que Jesús pudiera haber dicho mentiras. Él mismo lo contó. Así que debiéramos estar listos a recibir la enseñanza que viene de Dios, que viene escrita en su palabra, para que nosotros estemos listos para recibir ese reino y estar preparados para vivir en el cielo mismo con el Señor. Luego dice el Señor, después de decir el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ahora nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Qué nos toca hacer? Dice el versículo, arrepentíos. Arrepentíos. Hace 2 semanas yo estuve aquí con ustedes y les hablaba del arrepentimiento, diciéndoles qué es bíblicamente el arrepentimiento, y brevemente voy a repasar. El arrepentimiento es reconocer que hemos fallado. El arrepentimiento es reconocer que hemos pecado contra Dios, que el pecado es contra Dios. El arrepentimiento es sentir un problema, un profundo dolor por haber ofendido a Dios, porque el pecado es ofensa a Dios. La gente comete atrocidades y no se da cuenta, no quiere reconocer que eso es una ofensa a Dios. No solamente es ofensa a los humanos a quienes se maltrata, pero es ofensa a Dios el pecado, y debiera haber pesar por haber pecado. También hay que confesar que el pecado, hay que decirle a Dios, estoy de acuerdo con lo que tú dices que es pecado en mi vida, lo acepto que es pecado, ¿sí? Y luego no llegar nada más a reconocer que hemos pecado, sino a abandonar el pecado, romper con la maldad, dejarlo, rechazarlo, odiarlo, separarnos de lo malo. Eso es abandono
Eso es lo que la Biblia le llama arrepentimiento, y volverse a Dios para pedir el perdón y la salvación que Dios ofrece en Cristo. Eso se llamaría arrepentimiento. Y eso es lo que dice nuestro texto. En este aviso de Cristo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. ¿Y qué más dice? Dice, y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Hemos tratado de descifrar aquí ante ustedes que el Evangelio no es una religión. No lo vea usted como una religión. Fíjese en el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje que Dios nos comunica sobre nuestra salvación, sobre nuestro problema y la solución del mismo. El Evangelio es el mensaje, bíblicamente es el mensaje que viene del cielo diciendo que hay salvación en Cristo porque Él murió por nosotros. Cuando Cristo nació hace 2000 años, un ángel vino del cielo, dice la Biblia, a avisar a unas personas que estaban cerca de Jerusalén. Y les dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y luego se acerca a las personas y les dice, no teman, porque yo les traigo un mensaje de gran gozo que será para todo el pueblo. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que en la Biblia se llama Evangelio. Allí era la noticia de que el Salvador había llegado y que debiéramos regocijarnos por ello. María, quien recibió el mensaje que iba a ser la mamá del Señor Jesucristo, del Dios encarnado, ella dijo, mi alma, mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ella no solamente lo vio como su hijo, pero por lo que le dijo el ángel, lo vio como su Salvador y expresó su gozo, su alegría. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El lado negativo del Evangelio es que somos pecadores impregnados de maldad, porque somos descendientes de Adán, quien pecó y nos dejó en su naturaleza el pecado, y no nos lo podemos sacudir, pero sí podemos alcanzar el perdón, porque Cristo murió precisamente para eso. Dios ahora perdona al pecador a través de Cristo. Dice en Hechos 10:43, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que mire, qué noticia tan bonita, que hay el testimonio bíblico. Eso quiere decir el testimonio bíblico, que todos los que en él creyeren reciben perdón de pecados por su nombre. Usted es un pecador y lo sabe. No tiene interés en recibir perdón. No tiene interés en que Dios le dé el perdón a través de Cristo. Si quiere perdón y salvación, hágalo a través de Jesucristo, porque solamente a través de ello se puede tener la salvación. Entonces, el lado negativo del Evangelio es que somos pecadores, pero el lado positivo, el lado precioso, es que Jesucristo fue el pago por nuestra salvación. Él allí en la cruz, esas horas que estuvo crucificado allí, y todo lo que le hicieron los judíos, Él fue para pagar por nuestra salvación. Y usted lo cree, lo acepta. Él dijo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. A Nicodemo le dijo que él moría para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Mire, pues ¿qué más queremos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hablando del Evangelio, dijo que la paga del pecado es muerte, muerte física y muerte segunda, que es la condenación eterna. Esa es la paga del pecado. Pero toda esa paga, todo eso lo pagó Cristo. Y por eso ahora el mismo versículo de Romanos 6:23 dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva ¿de quién? De Dios. ¿Qué cosa es? Vida eterna. ¿Dónde la ofrece? No en una religión, porque el Evangelio no es religión. En Cristo Jesús. Una persona, nada menos que la segunda persona de la Trinidad, que vino a morir habiéndose hecho hombre para poder pagar por nuestra salvación. ¿Lo aceptará usted? ¿Se atreve a morir sin Cristo? Esperamos que usted lo reciba en su corazón. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía los sábados. Pero entiendo que pasa en otros horarios. Esté pendiente, escúchelo, analícelo y créale a Dios. No me crea a mí, créale a Dios. Lea su Biblia. Cada mensaje que le llevamos a su hogar, usted debiera analizarlo con la Biblia en la mano, para que vea que le estamos enseñando lo que Dios nos dice por la Biblia. Para terminar, disfrute de una pieza musical con mensaje de la Biblia.